eh, hemos estado aprendiendo y hemos estado entrando en reconocer la importancia de todo diseño y todo propósito que el Señor tiene para nosotros, porque en este tiempo, en esta época, en esta era, nos ha tocado a nosotros escribir la historia de la iglesia aquí en la tierra. Entonces, la misma importancia que tuvieron aquellos grandes hombres de Dios y la misma importancia que tuvo esa generación que pudo compartir con el Señor. Qué privilegio más grande aquellos que en ese tiempo estuvieron, pudieron estar con Él, escucharon, tal vez viajaron de una ciudad a otra para poder verlo, para poder encontrarse. Muchos acudieron a Él por sus necesidades. La mayoría que acudió a Él por sus necesidades se encontró respuesta. Otros acudieron por recibir alguna respuesta. Habían preguntas que necesitaban ser respondidas. Pero cada persona que se pudo encontrar con el Señor, cada uno de aquellos que fue con una situación genuina, con una postura genuina, con una condición del corazón, cada uno de ellos encontró que en Cristo había una respuesta. Ahora, por otro lado, hubieron algunos que actuaron de manera distinta. Hubieron algunos que lo persiguieron, que solo querían arrestarlo, solo querían matarlo, solo querían eliminarlo, borrarlo de la historia. Sin embargo, llama la atención porque Pablo, antes de poder encontrarse, de tener ese encuentro con el Señor, era uno de aquellos que perseguía a la iglesia, era uno de aquellos que no estuvo en el tiempo, no tuvo la oportunidad de conocer a Jesús cara a cara, no estuvo con Él compartiendo una taza de café, pero sin embargo ese Pablo o ese Saulo puso a disposición todas sus fuerzas, todas sus habilidades, todos sus conocimientos para ir en contra de una iglesia protestante. Ahora, si uno lee la historia y los comentarios que hablan acerca de ese Saulo, él estaba convencido de que lo que estaba haciendo estaba bien, porque él juraba y estaba convencido que lo que hacía era de parte de Dios, para eliminar todo lo que se levantaba en contra de su verdad. Él entendía que lo que él sabía, la ley, todo el conocimiento que tenía, era la verdad absoluta. Por lo tanto, miraba al resto de la iglesia o al resto de aquellos protestantes o movimientos como gente que había tergiversado la verdad, gente que se había levantado para protestar y que se estaba levantando en contra de una institución, de un judaísmo, de una relación con Dios. Él estaba convencido que estaba haciendo lo correcto. Ahora, qué tremendo, porque dio no solo amenazas de muerte, sino que dio orden de muerte a muchos de aquellos que fueron tocados y bendecidos por el Señor. Todo cambia cuando ese Pablo cae rendido a los pies del Señor. Cuando se encuentra nada menos, la historia habla que literalmente lo que él escuchó fue un estruendo en los cielos. Y una luz o un fuego que lo hace caer y descender y lo transforma. Ese mismo estruendo lo escuchó otro hombre que, estando en el periodo más oscuro de la historia, en el periodo de oscurantismo, hubo un hombre en la iglesia católica, romano, pechoño, ¿sí?, que tuvo la necesidad de poder encontrar la verdad. Y leyendo las Escrituras, literalmente llega un momento donde él escucha un estruendo y se encuentra con la salvación, con la fe, con la gracia. Ese hombre o ese joven llamado Lutero, cuando se encuentra con esa verdad, le cambió todo el panorama. A veces hay situaciones, hay condiciones de vida, hay culturas, hay formas, hay tradiciones, hay enseñanzas que hemos recibido del abuelo, del papá, de la familia. ¿Y por qué lo haces? Porque toda mi familia lo hacía así.
Entonces, como todos ellos lo hacían así, lo sigo haciendo. Todo ese tipo de cosas cambia y es transformada cuando realmente en nosotros ocurre un estruendo y nos encontramos con el Señor. Ahora, ese diseño habla de esa necesidad, de volver a ese diseño. Toda esa palabra de reforma es volver al original. Y la mayor reforma o el mayor reformador fue Cristo. Cuando Él se establece, cuando viene, cuando se presenta en la sinagoga o habla con los fariseos y va con los sacerdotes o en el Sanedrín o con el pueblo, Él lo primero que hace, confronta las verdades que ellos tenían, las tradiciones, las costumbres, y en algún minuto le dice: vuestras tradiciones, lo que ustedes tienen aprendido, invalidan mi palabra. Él de alguna manera viene a confrontar a la iglesia. Las mayores peleas que el Señor tiene fue con la iglesia de ese tiempo, con los hombres que cuidaron la verdad, con los que estudiaban la ley. Pedro se dice ahí que era indocto, inculto, simplemente porque no había estudiado la ley, porque no sabía de los preceptos y los estatutos, porque no era cercano a la sinagoga. Pero el Señor fue a esos lugares y a poder confrontarse con aquellos que decían tener la verdad. Y a veces pareciera que nuestras tradiciones, costumbres, diseños, conceptos aprendidos es la única verdad que conocemos. Pues en Cristo hay una profundidad mayor y solo Él es la verdad absoluta. Entonces nuestros jóvenes hoy en sus estudios, liceos, colegios, universidades, institutos, a donde quiera que vayan, la mayoría hoy día, o el orador o el profesor, trata de hablar y de poder decir que toda verdad hoy día es relativa. Cambia de acuerdo al lugar, al país, a la cultura, a la cosmovisión. Toda realidad, toda esa verdad es relativa. Cambia y es transformada de acuerdo a distintas situaciones. Pues ese ha sido el pensamiento del mundo, el poder eliminar toda verdad. Sin embargo, Cristo es una verdad absoluta. Pasan los tiempos, las edades, las generaciones son transformadas, pero una verdad siempre ha sido establecida en el corazón del hombre. Todo aquel que se ha encontrado con Cristo, su manera de vivir cambia. Entonces el texto dice: porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cabe destacar la importancia de ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Ahora, ¿no le llama la atención que en el Génesis Dios nos haya creado a su imagen y a su semejanza? Entonces, es verídico el poder preguntarse y decirse: ¿por qué necesitamos ser hechos conforme a la imagen de su Hijo? Si en la creación Él ya nos creó a su imagen y semejanza. Entonces a veces perdemos de vista ese error, esa caída de Adán. A veces perdemos que esa imagen que Adán tenía, la perdió por una mala decisión, por una tentación, por hacerle caso al vientre, porque cayó por una comida, por probar un fruto. ¿No le llama la atención que cuando el diablo lleva o va a tentar a Jesús en el desierto y le dice: di a estas piedras que se conviertan en pan? Si hay alguien que nunca es innovador, ese es Satanás, el diablo. No es un innovador. Él, cuando quiere atacar, siempre atacará de la misma manera: mata, roba y destruye. Siempre repetirá las mismas fórmulas. Entonces, cuando la palabra o cuando el conocimiento de Dios nos es revelado, cuando el entendimiento se nos abre, pues ya sabemos por dónde vendrá el golpe. Entonces, el primer Adán que fue tentado en el vientre para probar el fruto, ¿por qué come? Es decir, pudo haber dicho que no. Yo cuando digo hoy día estoy de dieta, digo que no. Me dura un día, pero bueno, digo que no al inicio. Pero ese Adán
Cayó por ese deseo de probar un fruto. Ahora, qué tremendo, porque de la misma manera que tentó e hizo caer al primer Adán, lo quiso hacer con el segundo, con Cristo. Di que estas piedras se conviertan en pan. Porque estaba ayunando 40 días, estaba en ayuno. Entonces sabía que si ponía comida en el vientre, por eso debemos cubrir nuestras necesidades. Toda debilidad, toda necesidad que a veces el cuerpo humano tiene y que a veces esas necesidades o debilidades nos hacen apartarnos del Señor, pues cuidado, porque a veces es esa la puerta que el enemigo tiene para poder romper en nosotros la imagen. Entonces, fuimos conocidos y nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Hay un salmo que dice: cantaré y alabaré en medio de la congregación, en medio de mis hermanos. Ese salmo habla de Cristo. De alguna manera Él nos mira como sus hermanos. Entonces, si nos mira como sus hermanos, es porque de alguna manera hay una familia en los cielos a quienes nosotros le pertenecemos. Hay una familia, hay una ciudad, hay una nueva Jerusalén. Hay una cantidad de hombres y mujeres lavados, escogidos, redimidos por la sangre del Cordero, que han sido partes de una familia, que han sido llamados para ser adoptados y ser llamados hijos. Entonces, Él no se avergüenza de sus hermanos. Es más, en algún momento en la cruz va y le dice: mira, ahí está, tus hermanos, ellos son. Siempre ha puesto su ojo en la familia. Y el enemigo lo que ha querido siempre es romper toda la historia que Dios comenzó en un huerto, con un matrimonio. A través de la revelación progresiva y a través de lo que Dios le entrega a Pablo, Pablo viene a terminar, a escribir y decir que esa historia que comienza con una familia en un huerto, termina en una ciudad, con millones de hombres y mujeres, lavados y redimidos por la sangre del Cordero. El trabajo, el proyecto, la obra, ese diseño maravilloso que el Señor comienza solo en un huerto, en el tiempo de la iglesia, lo termina con una ciudad, con un edificio, con una casa, con la ciudad del Dios vivo. Entonces, sí le es necesario al Señor el que nosotros seamos hechos y podamos recuperar su imagen. Miren lo que dice Éxodo 25, versículo 8, dice: y que hagan un santuario para mí, para que yo habite entre ellos conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo y al diseño de todo su mobiliario, así lo haréis. Desde aquellos tiempos, el Señor tiene la necesidad de poder reunirse con su pueblo, de que le hagan una tienda para poder tener una fiesta, para tener comunión y habitar en medio de ellos. No solo quería verse como un Dios allá arriba inaccesible, Él quería estar en medio de su pueblo, ¿sí? Se preocupó de entregar todos los detalles, es más, todo requisito para el tabernáculo, para la tienda, cada material, cada medida, cada postura tenía una enseñanza para nosotros. Sin embargo, fue tan minucioso que de alguna manera Pablo vuelve a decir al final, en una de sus cartas, dice: si hubo tanta exigencia, tanta necesidad de apegarse al original, en aquella construcción, en el tabernáculo, que era solo sombra de lo que venía, el tabernáculo se empezó a construir desde adentro hacia afuera. Y el Señor quiere restaurar su imagen en nosotros, desde adentro hacia afuera. Entonces ese tabernáculo, esa tienda que Dios le mostró a Moisés cuando subió al monte, porque ya existía, entonces aquello era solo la muestra de lo que Él quería hacer. Es por eso que el Señor de alguna manera comienza a conquistar el corazón de Israel. Israel no solo contento con su tabernáculo, al pasar los tiempos y las generaciones se dan cuenta que necesitan construir un templo. Qué tremendo, porque David tenía el anhelo, el deseo de construir el templo,
Pero Dios no le dice, constrúyeme el templo. Era un deseo de David. Bueno, y luego pasa ese anhelo y esa decisión a su hijo Salomón. Y en este libro de los Reyes, en el capítulo 8, dice, por palabra de Salomón, y me he sentado en el trono de Israel como el Señor prometió, y he edificado la casa al nombre del Señor Dios de Israel. Y he puesto allí un lugar para el arca, en la cual está el pacto del Señor. Ahora, ya habían pasado de una tienda, de algo que era movible, a un templo establecido. Pero a través de la historia Dios comenzó a darse cuenta y a observar no solo a su pueblo, a los seres humanos, para ver si había alguien que fuera sabio, que buscara en seguir a Dios. Pero todos se habían alejado de Dios. Todos se habían vuelto perversos. No había ni aún uno que haga el bien, ni uno solo. La gente sí tenía un templo. La gente sí tenía un lugar para poder ir y entregar ofrendas y poder calmar sus conciencias. Y allí operaba todo un sistema de culto, un sacerdocio, un orden levítico. Existía todo un orden para que tan solo una vez al año uno de los escogidos pudiese entrar a oficiar y literalmente a escuchar la voz de Dios, para poder entregar una buena noticia al pueblo. Solo con esa reunión el pueblo quedaba en paz. Y esperaban hasta el próximo año a ver qué es lo que podía hablar el Señor. Era una vida demasiado lejana. Pero lo único que tenían ellos no solo era el pueblo, no solo era el templo, era la ley. Era la Torá. Ellos se apegaron a esa ley. Y la cuidaron porque de alguna manera eran depositarios de su palabra. Habían recibido esos estatutos, preceptos y esas órdenes de Dios, y para ellos era lo más precioso. Pero claramente causa tristeza al saber que ese pueblo, que aunque haya visto a un Dios manifestado con mano poderosa, abrieron el Mar Rojo y vieron, y en cada batalla y el Señor estaba, aunque vieron obrar esa tremenda autoridad y poder, no lo tenían las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los meses del año. Solo para ellos la esperanza era acudir al altar y al templo para poder de alguna manera sentirse cerca del Señor. Pero en su vida cotidiana no les alcanzaba la relación, por lo tanto no había nadie que buscara a Dios, nadie que lo quería seguir. ¿Por qué? Bueno, porque la vida humana los absorbió, sus afanes, sus debilidades, sus deleites. Es más, algunos pensaban y decían, bueno, comamos y bebamos, porque ¿qué sabemos si mañana se acaba la vida? Así que mientras estemos con vida, comamos y bebamos. Entonces cada uno trataba de poder tener una relación con Dios de acuerdo a lo que pudiese alcanzar. Otros solo dependían del actuar del sacerdote. Y solo esperaban poder celebrar la fiesta de los tabernáculos y llevar alguna pareja de palomas o algún cordero o algún animal para llevar ofrenda y poder entregar ofrenda, no para calmar a Dios, para que la conciencia de ellos estuviese tranquila. Debe haber sido muy duro en aquel tiempo, comparado con hoy, porque hoy clamamos al Señor y la presencia de Dios está con nosotros 24 horas del día. Es más, nosotros dormimos, Él nunca duerme. Ahora mire, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. ¿Cuál era el diseño? Pues el diseño es Cristo en nosotros. Que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. ¿Qué era lo que tenía Israel? Israel tenía solo el templo. Y lo cuidaban tanto
que cuando venían los enemigos lo destruían. Hermano, un templo destruido para Israel significaba se terminó la vida de Dios. Ya no lo tenemos con nosotros. Ya no está. Entonces hubieron reyes que cuidaron mucho el arca y la quisieron llevar al lugar donde merecía estar. Jerusalén, la tierra de Dios, la Sión, allí tiene que estar. Pero hubieron otros reyes que solo se preocuparon de su gobierno, de hacerlo bien. Y el arca, no sé, olvidada está por allá, por las Posillas quedó. Por allá por un cerro, no sé, el vecino Juan la tiene. La mandé a guardar. Pero allá está. Pero hubieron otros que se levantaron y dijeron, no puedo comenzar a gobernar si la presencia de Dios no está conmigo. Entonces, ¿qué necesitaban para sentir cerca la presencia? El arca, lo que simbolizaba la presencia. Y David se esmeró en buscarla. Sin embargo, la Biblia declara con el profeta Isaías que todos se descarriaron, cada cual tomó su camino, cada cual tomó sus decisiones, cada cual siguió lo que quiso seguir y creyeron lo que quisieron creer. Pero el Señor traía un verdadero diseño. La sombra del tabernáculo, la sombra del templo, solo era eso, era sombra. Pero con esa sombra muchos encontraron allí la presencia y la gustaron, la recibieron y fueron transformados. Qué emocionante hoy es pensar que nosotros ya no tenemos la sombra, sino que tenemos el original. Pero a veces cuesta entender que tenemos el original. Mire, hay un pueblo que todavía tiene un velo sobre sus ojos y todavía esperan al Mesías y todavía esperan que algún día venga, y todavía esperan la manifestación del Mesías. Peor aún, ese pueblo, ¿sabe lo que tiene? El único que tiene es un pedazo de muro, que hoy día le llaman el muro de los lamentos. Para ellos, lo único cercano a Dios es ese muro, que tiene muchos años, cientos de años. Y su única esperanza es escribir un papelito, y llevarlo al muro, a un muro de tierra seca, adobe, y hacer un hoyito y dejar el papelito ahí. Y para ellos esa acción de entregar una oración, una petición en un muro, en una tierra seca, vieja, antigua, para ellos la esperanza más cercana de estar cerca de Dios es ese muro. Y lo cuidan, lo veneran, lo respetan. Vaya a hacer un grafiti al muro. No solo los judíos le caen encima. Esa zona es tan conflictiva ahí, pero es tan sagrada. Es tierra santa, que de santa no tiene nada. Solo es la sombra, solo es lo que quedó, solo es una construcción. Pero el hombre se ha aferrado a eso. Israel lo único que tenía era su templo. Entonces cuando Jesús viene y le dice, te lo hago, en un día lo derribo y en 3 lo construyo. Cuando Jesús les dice eso, hermano, los ofendió. Porque para ellos lo más importante era su templo. Pero qué tremendo, Jesús les dice en el Nuevo Testamento, alguien ha llegado mayor que el templo. Entonces el Señor les hace ver que Él era el Mesías y que Él era más importante que un templo. Porque esa conmovisión de la gente de vamos al templo a entregar lo que él se merece. Ok, listo, se terminó, en 40 minutos más nos vamos, se terminó. ¿Qué hacemos después? ¿Seguiremos entregando lo que Él se merece? ¿O viviremos de acuerdo a las necesidades de mi alma? Porque el enemigo sabe esas necesidades y conoce esas debilidades. Y me va a ofrecer lo que yo necesito.
Entonces, no todo el ofrecimiento que llega a tu mano viene de parte de Dios. No, mire, ¿sabe? Yo estaba orando. Sí, yo estaba orando. Y justo yo pedí que el canario del lado cantara 3 veces, el de la vecina. Y cantó 3 veces. Entonces es señal de Dios. El canario cantó, es señal de Dios. Por eso lo que yo recibí era de Dios. A veces nos basamos en respuestas tan cotidianas, tan... Los hijos conocen la voz del Padre. Entonces, aunque haya un mar de gente, si tu papá grita tu nombre, aunque haya un mar de gente, tú sabes que es tu papá el que te está llamando. Entonces nosotros como iglesia debiéramos conocer la voz de Dios. Y no debiéramos sujetar la voz de Dios al canto de un canario, a un vellón mojado. ¿Por qué? No, porque cuando Dios habla, tú y yo sabemos que Él habló. Pero ¿no le parece que a veces hay personas que distinguen o tienen mejor oído para oír al enemigo? Entonces, a cada instante o en calma, el diablo está hablando. No, ese es el diablo. No, las tinieblas son. Hermano, ¿y en qué minuto distinguimos la voz del Padre? ¿Por qué? Porque Israel oficiaba muy bien, pero no oían su voz. No la escucharon. Y si la escucharon, no la obedecieron. Entonces Dios se preocupó. Nuestro origen está en los cielos. De allá somos, allá vamos. Por lo que necesitamos no perder de vista la eternidad. ¿Por qué? Porque Él puso eternidad en nosotros. Entonces nos llama a reflexionar que nuestra mirada debiera ser en lo eterno y no en lo temporal. ¿Por qué? Porque lo temporal es pasajero, pero a veces lo temporal nos convulsiona, nos aflige, nos atormenta. Y pareciera que entramos en un periodo donde no hay respuesta. Sin embargo, necesitamos echar mano a lo eterno. ¿Por qué? Bueno, porque el reino de Dios no se sujeta a este tiempo. El reino de Dios no tiene nada que ver con el tiempo. Es más, en la Biblia nos enseña que el tiempo fue creado para nosotros, aquí en la tierra. Aquí se mueve el tiempo. En el reino de Dios no hay tiempo. Es un eterno presente. Entonces todavía allá arriba hay un sacrificio vivo, santo, aceptable, agradable. Ahí arriba hay sí un sumo sacerdote que ofreció una vez y para siempre su sacrificio, y de tal manera esa ofrenda resolvió el pecado de la humanidad entera en un día. Entonces Isaías decía: todos nos descarriamos como ovejas, todos tomamos nuestro camino, pero ese cordero inmolado que fue ofrecido antes de la fundación del mundo, en el verdadero tabernáculo, en la verdadera reunión que hay arriba en los cielos, antes de que el mundo fuese creado, Cristo ya había sido sacrificado, ya había sido ofrendado. Allá en la eternidad, Él ya había resuelto el problema del pecado temporal de nosotros. Pero a veces nos es tan lejano esa promesa que todavía lidiamos con nuestras ataduras y nuestros pecados aquí, sin echar mano a la eternidad. Pues necesitamos poner nuestra mirada en lo eterno y no en lo temporal. Ahora, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y otro texto dice: más bien buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Tiene que ver con poner nuestra atención en la eternidad, poner nuestra atención en lo que verdaderamente tiene valor. La verdadera vida es encontrarnos con Cristo. Entonces tu vida no depende de tu trabajo, no depende de tu sueldo, no depende de la feria, si están caras o baratas las papas, no depende de lo cotidiano. Nuestra vida depende de Cristo. Entonces nuestro enfoque debiera ser buscarlo siempre a Él. ¿Por qué? Bueno, porque necesito que Él se manifieste, porque Él lo dice:
hay textos ahí que lo dice. He aquí yo estoy a la puerta, llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es decir, él quiere cenar, él quiere tener un tiempo íntimo conmigo. Él quiere no solo conocerme, quiere que yo le conozca. Pero a veces solo manejamos el concepto de un Dios en el templo. Y aquí está. Y lo vengo a ver. Y le canto, levanto mis manos, lo saludo, lo honro. Y luego me voy a mi casa. Y el Señor, no, el Señor está en el templo. Pero Él quiere, nos juntamos hoy día. ¿Cuántas veces el Señor se ha querido juntar con nosotros? Pero temporalmente, sin darme cuenta, he pensado solo en tener una cita con Él el domingo a las 11 de la mañana y el viernes a las 8 de la tarde. ¿Y los otros días? ¿Qué pasa si hoy a las 3 de la tarde, estando en tu comedor, el Señor se hace presente? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si el Señor hoy día nos habla y nos dice, quiero tener contigo media hora? La oración es parte de un diálogo. ¿Cómo nos conocemos? Conversando. ¿De dónde eres? ¿Cómo te llamas? ¿Dónde trabajas? Aprendo a conocerlo. Y por otro lado, escucho su voz. Si no le doy lugar a que Él hable, no voy a oír su voz. Entonces a veces yo solo en la oración voy a hablar y a pedir lo que necesito. Y termino de hablar y pedir lo que necesito y me voy. Amén, amén. Sí, Señor. Y me voy. Y pareciera que Jesús va detrás de mí diciendo, espérame, yo quiero conversar contigo. No, ¿qué tengo que hacer? Se me va el colectivo. Voy a llegar tarde. Pero Él quiere tener diálogo conmigo. Si no aprendo a escucharlo, ¿cómo voy a aprender a conocer su voz? Si no aprendo a oírlo, ¿cómo lo voy a conocer? Entrar en sus profundidades o en su corazón tiene que ver con aprender a conocerlo. Él ya no quiere estar más en templos. Se aburrió de eso. Nuestra alma es una voluntad que decide, por lo tanto mi voluntad debe ser anulada para que la vida de Cristo sea manifestada dentro de mí. ¿Cuál voluntad? Mis decisiones. Mi voluntad debe ser anulada. Por alguna razón Él dijo, bueno, el que quiera seguirme, niéguese. Es anular una voluntad, negarme a mí mismo. Hay cosas que yo quiero hacer, sí las quiero hacer, pero ojo, Él quiere tener un tiempo conmigo. ¿Cuántas veces yo, no usted, yo lo he dejado esperando a Él? Porque he ido corriendo afligido, he soltado mi carga y le he pedido todo lo que necesito. Y luego me paro y me voy. ¿Y qué hago? Sigo con mi vida normal. Pareciera que en mi vida normal Cristo no encaja, no está considerado. Pero ¿y cuál es el diseño? No, Él no solo quiere habitar en el templo, Él quiere manifestarse dentro de mí. Peor aún, mire lo que dice. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces el primer diseño se echó a perder, porque fue un alma viva. Pero es que el alma es viva, sí, pero Cristo nos llama a que esa alma tiene que morir, tiene que llegar a la muerte, a la cruz. ¿Para qué? Bueno, para que el espíritu pueda recibir vida. Entonces lo que Cristo quiere entablar en nosotros no es un alma viviente, es un espíritu vivificante. Es decir, desde adentro Él quiere manifestar su vida hacia afuera, de tal manera que mi alma delante de Él sea anulada, para que su voluntad sea establecida en mí. De verdad es mucho mejor vivir en la voluntad de Él que vivir en la voluntad mía. Porque a veces mi propia voluntad me ha hecho tomar malas decisiones y equivocarme en muchas cosas. Y tal vez lo que Él quiere para mí es algo mucho mejor.
Entonces respondió Jesús y dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada. Entonces, no está diciendo que él va a estar allá arriba. Lo que está diciendo ahí es que si le amamos, él y el Padre vienen a hacer morada en mí. Esto tiene que cambiar nuestro concepto de nuestra relación con Dios. Porque nuestra relación con Dios no depende de un templo, no depende de una construcción. El Señor está dentro de nosotros. Entonces me va a perdonar, aunque en un ratito más nos vamos, el Señor se va conmigo. Es decir, dentro de mí hay algo de Él. Está su espíritu vivificante. Entonces dentro de mí Él quiere hacer una morada. Entonces mire qué tremendo, porque lo miramos de esa manera. No debiéramos venir al templo aquí a buscarlo. Debiéramos venir a manifestar lo que ya hay dentro de nosotros, que es Cristo en nosotros, una esperanza de gloria, una vida manifestada. Entonces el reunirnos solo nos beneficia a nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque cuando la iglesia se reúne unida, con una sola fe, una sola esperanza, cuando está esa unidad y esa comunión, una poderosa unción se manifiesta, donde muchos Cristos, ¿cuáles? Los cristianos. Entonces en esa ciudad griega llamaron a la iglesia los primeros cristianos porque se parecían a Cristo. Si Él mora dentro de mí, algo de Él debiera pegarse en mí. Debiéramos parecernos a Él. Debiéramos ser más parecidos a Él. Y por eso viene ese nombre cristianos. Se parecen a Él, son otros Cristos. Hubieron algunos que lo negaron, por miedo, por temores, lo negaron. Pero aún esos que lo negaron, fueron buscados por el Señor para ser restaurados. Entonces, Él mora dentro de nosotros. Mire lo que dice Hechos 17:24. Y el Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Entonces, de acuerdo a esto, Pablo escribe en los Efesios y dice: que os conceda conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe. ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor elige? ¿Por qué cuando habla del corazón del hombre, el Señor expone el corazón como lo más malo? Todo lo malo que sale de nosotros viene de ahí. Malos pensamientos, pecado, adulterio, fornicación, maledicencia, envidia, qué sé yo. Si usted busca el texto dice muchas cosas. Todo lo malo viene de ahí, pero Él, ¿dónde quiere ir a vivir? Hay esperanza para ser transformados. Si realmente entiendo que ese Cristo en quien yo creo no mora aquí en esta construcción, tiene que morar aquí en mi corazón. Cuando yo acepto esa verdad y la enfrento, algo comienza a suceder. Cuando Cristo mora en nosotros, se evidencia. ¿Por qué? Bueno, porque la gente comienza a tomar decisiones. Decisiones para cortar y apartarse de todo aquello malo. ¿Por qué toma esas decisiones? Porque ya su concepto de la vida de Cristo cambió. Ya no lo va a buscar al templo. Ya sabe que Cristo está dentro de él. Entonces, donde quiera que vayamos, el Señor va con nosotros. Por eso es demasiado importante a qué lugar entro. ¿A dónde va mi cuerpo? ¿Me acompañas?
hijos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo entendió ese concepto de que Cristo, la vida del Señor, tenía que ser formada en la iglesia. Entonces el Señor, de alguna manera, qué tremendo, porque todos esos patriarcas y todos los que tuvieron el Antiguo Testamento caminaron como viendo al invisible, entendiendo que en algún día lo iban a alcanzar y lo iban a ver, pero murieron con esa esperanza. ¿No le llama la atención cómo se habrán sentido cuando ven al Señor bajar a las profundidades y llevar consigo la cautividad y poder encontrarse con todos aquellos muertos que estaban allí esperando la predicación del Evangelio, esperando que el verdadero Mesías fuera y les predicara? Abraham se encontró con Jesús, Moisés se encontró con el Mesías y pudieron verlo, y tal vez lo abrazaron, se dieron la bienvenida, y tal vez Jesús le dijo: ahora yo moraré dentro de ustedes. Emocionante fue porque dieron su vida sin importar el sufrimiento, sin importar lo que perdieron, sin importar la crítica de las familias. Ellos dieron su vida por una promesa. Pero nosotros a veces, con Espíritu Santo y todo, como que pareciera que hay una vida que necesitamos que se manifieste. Entonces Pablo sufría dolores de parto, porque verdaderamente manifestar esa vida es por eso habla de un nuevo nacimiento. Una vida nueva tiene que nacer dentro de nosotros. Pero para que esa vida nueva pueda nacer, vamos a tener que sufrir dolores de parto. No nos libramos. No nos libramos de esos dolores. Vamos a tener que sufrir esos dolores de parto para que la vida nueva, para que el nuevo nacimiento se manifieste en nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo ya está dentro aquí. Ahora, ¿no sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Pablo entendió que ahora el templo no era la construcción hermosa. El verdadero templo es tu cuerpo. Entonces tu verdadero altar tiene que estar dentro de ti. Y en alguna de esas escrituras o textos dice Pablo: ay de aquel que lastima el cuerpo. ¿Por qué entonces el enemigo se ha preocupado de poder soltar tanta desviación, tanta enfermedad, tanto pecado? Degradar al hombre. El pecado degrada al hombre. Por causa del pecado los años de vida se redujeron. Hermano, me da a perdonar, hoy día yo presento un currículum con 40 años de edad y en el trabajo ya me consideran cuando hacíamos entrevista, a ver, ¿qué edad tiene? Ah, tiene 39. Ah, no, ya no, ya está viejo. ¿Qué dañó eso? Es el pecado. El pecado envejece. La vida de Cristo rejuvenece. Entonces el secreto para rejuvenecer no está en la crema de noche y en la crema de día. No está en el colágeno. El secreto para rejuvenecer es que la vida de Cristo se manifieste en nosotros. Y seréis, dijo Isaías, rejuvenecidos como el águila, y los cansados recibirán nuevas fuerzas. ¿Cuántos de nosotros nos hemos cansado? ¿Cuántos de nosotros nos afligimos por lo temporal? Porque perdemos de vista lo eterno. Hermanos, Él puso eternidad en nosotros. La eternidad de Cristo ya está dentro de nosotros. Encontrar la vida eterna. ¿Cuál vida? Cristo en nosotros es vida eterna. Cuando los apóstoles se dieron cuenta de ese misterio y se encontraron con la vida eterna, ¿sabe qué? No le tuvieron temor a la muerte.
no pudieron negarse a ir a dar su vida en sacrificio. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ya la vida eterna estaba dentro de ellos. Entonces el mundo no puede afligirte con lo temporal, porque la verdadera vida ya la encontramos. Pero hay gente que no encuentra esa verdadera vida. Entonces, ¿qué? Fracasa en el primer matrimonio, fracasa con la primera profesión, los primeros estudios, fracasan con el primer trabajo, sus planes, todo fracasa. ¿Por qué? Porque han buscado una vida fuera de Cristo, cuando realmente la verdadera vida es Cristo. ¿Por qué? Bueno, porque Él lo dijo: busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se te será añadido. Pero hay gente que pierde muchos años logrando alcanzar la respuesta para llenar el vacío de su corazón. Había una mujer, la samaritana, que fue al pozo a buscar agua, y Jesús llegó ahí y se encontró con ella. ¿Qué sucede allí? Bueno, al encontrarse con Jesús, lo primero que se evidencia es su realidad. 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esa era su realidad. 5 intentos, porque con el 6 hasta ese día iba bien. 5 intentos para que funcionara, pero seguía teniendo sed. Pero ella sabía, no, en este monte adoramos. Ella sabía cuándo se debía adorar. No es que nuestros primeros padres nos enseñaron y en este monte adoramos. Ella conocía una religión, pero no había encontrado la verdadera vida. Hay gente muy hermosa, pero que solo ha encontrado una religión, no ha encontrado la verdadera vida. No encontraré la verdadera vida si primero no decido morir a la mía. Pero a veces defiendo tanto la mía que no permito que Él se manifieste. No, nadie se mete conmigo. A mí nadie me toca. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Hermano, el Espíritu Santo nos deja tranquilos. Dios no manipula. Por eso hablar del diseño eterno tiene que ver mucho con rendición, con muerte, con decisiones. El tener que cambiar nuestro corazón tiene que ver con esas decisiones, dejarlo que Él viva. Pero a veces yo solo quiero vivir para hacer lo que me gusta hacer. Entonces la samaritana solo quería vivir y hacer lo que le gustaba hacer, pero no le había ido bien. Pero sabía, conocía cuándo debía adorar, en qué lugar debía adorar. Ella conocía todo. Y el Señor le hace ver y le dice: te has encontrado con la religión, porque ya no es ni en este monte ni en el monte de allá donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y la hora es, no le dice, y ahora es, no es en la fecha del... Es ahora, es decir, desde ese minuto Dios siempre ha buscado adoradores. No le llama la atención que Jesús dice en el pozo allí junto a la samaritana: Dios busca adoradores. No le llama la atención que buscaba adoradores cuando todavía estaba construido el templo y los levitas y sacerdotes estaban oficiando los sacrificios y la alabanza estaba 24/7. Sonaban las trompetas, el canto y todos, nos toca el privilegio. Ahora nos toca el privilegio a nosotros. Los levitas subían y hacían sus cambios y traspasos de privilegio, y ellos seguían ofreciendo alabanza, adoración, y el pueblo subía para entregar ofrendas. En medio de esa vida, Jesús andaba buscando adoradores a la orilla de un pozo. Aquí está el computador. Obvio, por hermano, dígame, es tremenda revelación que tuvo. Entonces, como lo tengo acá,
¿Por qué tengo que buscarlo? Ya lo encontré. ¿Por qué voy a buscar algo que ya encontré? Si en el templo ya había alabanza, ya había canto, ¿por qué el Padre busca adoradores? Porque tal vez los que estaban en el templo verdaderamente no adoraban, solo oficiaban un servicio que había que hacerlo sí o sí, porque si no vengo no tengo privilegio. Entonces si no ensayo no tengo privilegio, entonces tengo que venir. Y a veces solo el acto de cumplir mueve tu voluntad. Debiéramos actuar de manera distinta. Lo que debiera mover mi voluntad es el acto de poder adorarlo, de poder servirlo, de entender que Él está dentro de mí, que ya Él no habita, que la importancia no es la construcción. Él quiere que mi vida sea su templo, que mi culto racional sea mostrar mi cuerpo como servicio a Él, donde mis miembros, cada parte de mi cuerpo está muerta al pecado. Entonces Pablo más duramente en uno de los capítulos les habla y ¿no sabéis que el que se une a los ídolos es uno con Él? Por eso Él quiere hacer un cambio desde afuera, desde adentro hacia afuera. Hay gente que ama el fútbol. Estamos terminando ya me puse pesado. Hay gente que ama el fútbol, pero hay otras personas que aman al equipo de fútbol y se visten como ese equipo y respiran como ese equipo y hablan como ese equipo y sufren con ese equipo y se apasionan con ese equipo. Pues entonces en ese cuerpo ya hay un templo y ya hay un Dios. Porque todo lo que se evidencia hacia afuera evidencia al Dios que tengo adentro. Dios no habló en contra del fútbol. Si hubiese existido, lo más probable es que Él hubiese jugado. Al Señor le gustaban las fiestas. Buscaba alguna por ahí y entraba. Entró a una donde se acabó el vino. Y en ese tiempo, si se acababa el vino, se acababa la fiesta. ¿Y el Señor qué hizo? Convirtió el agua en vino. Entonces los que no conocían dijeron: bueno, hay más vino, que siga la fiesta. A veces miramos a un Dios que solo exige, que solo lastima, que solo quiere que se le cumpla. Y la verdad no. Lo único que Él quiere es ser el más importante en nuestro corazón. ¿Le parece si nos ponemos de pies? El apóstol llegó a decir: con Cristo he sido crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cuando avancemos en ese diseño de que Cristo sea manifestado en nosotros, entonces seguirán siendo gloriosas las reuniones del pueblo del Señor, porque habrá uno. Hay un mejor Abraham, hay un mejor Moisés, hay un mejor David, hay un mejor Pablo, hay un mejor Juan. Ese es Cristo. Cristo es nuestra razón de vivir. Si lo encuentro a Él, lo encuentro todo. Si me logro conectar con esa vida, pues todo el resto será distinto, porque Él tiene que ser mi esperanza. Aún en los momentos de prueba, hace distinta enfrentar la vida en medio de la enfermedad, en medio de la dificultad. Todo Cristo en nosotros es esperanza. Delante de ti, Señor, delante de ti,
poder entender que no hay nada más importante que tu presencia en medio de nosotros. Señor, respetamos, honramos la construcción, los lugares que nos has dado, pero entendemos que tu vida en nosotros es lo más importante, Señor, y que por mucho tiempo solo he vivido con mis decisiones, con mi voluntad. He hecho lo que he querido, he tomado mis decisiones y te he servido de acuerdo a mi voluntad, a las ganas que tengo. Señor, hoy me arrepiento por anclar mi fe a mi voluntad. Hoy me arrepiento y te pido perdón en el nombre de Jesús. Y oro delante de ti junto a la iglesia, Señor, para que tu voluntad sea establecida en nuestro corazón, para no servirte solo cuando yo quiera, sino servirte en todo tiempo. En tiempo de adversidad, en tiempo de angustia, en tiempo de cansancio, en tiempo de aflicción, en tiempo de alegría, en tiempo de gozo, en tiempo de felicidad, en todo tiempo el poder servirte y rendir nuestra vida delante de ti. Padre, hoy nos humillamos y oramos para que la vida de Cristo cada día sea manifiesta en nosotros. Ayuda y bendice a cada familia, a cada hermano, a cada matrimonio, Señor, que está pasando por momentos difíciles. Hoy te damos la bienvenida en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestro hogar. Y celebramos tu presencia en medio de nosotros. ¿Adoramos al Señor? Este es mi deseo de honrarte a ti con todo mi ser, te adora a ti. Con todas mis fuerzas yo te alabaré. Mi adoración eres tú. Sí, Señor, hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios haz su obra, Dios haz su. Hoy te rindo y hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti y en cada palpitar, mientras hay aliento en mí. Dios haz tu obra en mí. Cada corazón que necesitó del Señor, siempre la presencia del Señor estuvo dispuesta para ir a ayudar. Hubo un tiempo donde Jesús estaba conversando con los sacerdotes, con los fariseos, y ese grupo criticaba a sus discípulos y les decía: ¿por qué no se limpian las manos cuando comen? ¿Por qué no cumplen la tradición de los ancianos? Y en medio de esa conversación el Señor les termina el diálogo diciendo: miren, en realidad ustedes de labio honran a Dios, pero su corazón está lejos. Pero terminemos la conversación, que me tengo que ir.
Y el pasaje dice que Jesús se fue a la región de Tiro y Sidón. No estaba tan cerca de Jerusalén. ¿Qué tenía que hacer en Tiro y Sidón? La verdad, a la luz de la tradición, nada. No era tierra de judíos, no era tierra santa, no estaba el templo allá. Pero en esa región de Tiro y Sidón había una mujer que necesitaba de Jesús. Y cuando oyó que Jesús estaba en la región, dice que corrió y se postró a sus pies y le dijo: Señor, mi hija necesita ser libertada de un demonio. Y la primera respuesta que el Señor le dice es: no es correcto dar el pan de los hijos a los perrillos. Es como que el Señor nos responda y nos diga: estoy ocupado hoy día, no puedo atenderte. Pero esa mujer no se conformó con la respuesta y peleó por su bendición. A veces un no de Dios solo quiere entrenar nuestro coraje, nuestra valentía, nuestra persistencia. La persistencia que tuvo el amigo para ir a las 12 de la noche y golpear hasta que saliera el amigo y le diera lo que necesitaba. Esa mujer dijo: Señor, aún los perrillos comen de las migajas. Y ese acto de fe movió el corazón de Jesús y le dijo: vuelve a casa, tu hija ha sido libertada. A veces solo un acto de fe es lo que Dios espera de nosotros. A veces solo es una necesidad para que Él venga. ¿Qué tenía que hacer en Tiro y Sidón? Solo había alguien que lo necesitaba, y era esa mujer. Si tú lo necesitas hoy, el Señor vendrá a pasearse y habitará en medio de nosotros, solo porque hay gente que le necesita. Necesitamos al Señor. ¿Qué le parece si por unos minutos más, teniendo conciencia de lo que estamos cantando, volvemos a decir con nuestras palabras que Él haga su obra en nosotros? Rindo mi ser, mi corazón, de todo corazón, Señor. Yo rindo mi ser, mi corazón. Solo a ti, amado Dios, yo rindo mi ser, mi corazón. Rendimos nuestras vidas a ti, amado Rey. Yo rindo mi ser, mi corazón. Con todo tu corazón, iglesia, declaramos: rindo mi ser.
el Señor dijo: ligera es mi carga, fácil es el yugo. Entonces seguir a Cristo no es una carga, no es un yugo de esclavitud, es un pacto y es un compromiso. Quisiera pedirle que la iglesia cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados vamos a orar por todos aquellos que quieren renovar el pacto. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor, si hay alguien aquí que no se ha encontrado con Cristo, si hay alguien aquí que considera solo el haber conocido una cultura, una costumbre, si hay alguien aquí que anhela tener un encuentro, escuchar el estruendo de Dios en su vida, allí con sus ojos cerrados, levante su mano. Vamos a orar. Como iglesia vamos a bendecir para que la vida de Dios se manifieste en ti. Padre, oramos y presentamos a aquellos hermanos que voluntariamente y de manera consciente han levantado su mano con la necesidad de encontrarse contigo. Señor, renunciamos a toda religiosidad, a todo hábito, a toda costumbre. Señor, hoy rendimos nuestra voluntad delante de ti. Nos rendimos hoy en el nombre de Jesús. Aceptamos tu voluntad en nuestra vida. Hay muchas cosas que no nos han resultado, pero hoy venimos al pozo de Jehová. Hoy venimos a la verdadera fuente de agua. Hoy una vez más abro mi corazón para que Cristo more dentro de mí. Padre, tú lo prometiste en la Biblia: aquel que te amara, tu palabra guardará, y tú y el Padre vendrían a ser morada en él. Señor, oramos para que hagas morada en el corazón y en la vida de la iglesia. Señor, para que podamos quitarnos y despojarnos de todo hábito y de toda costumbre. Y hoy oramos para que ese estruendo del Espíritu sea manifestado en nuestros corazones. Nos rendimos delante de ti, confesamos tu nombre. Eres el Señor de nuestra vida, eres el Salvador, eres la esperanza. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Bendecimos su nombre, bendecimos su presencia en medio de nosotros. ¿Qué le parece si nos tomamos el tiempo para ofrendar? Tome allí su ofrenda, prepárela mientras nuestros hermanos de alabanza toman sus lugares. Vamos a orar y vamos a presentar y bendecir las ofrendas delante de la presencia del Señor. Padre, te damos gracias porque reconocemos que es un privilegio el poder ofrendar y venir delante de ti para darte de aquello que tú nos has dado. Padre, la verdadera vida es encontrarnos contigo. Hoy, con gozo y alegría, traemos delante de ti aquel sustento que tú nos has dado. Oramos para que bendigas a la iglesia en cada necesidad de trabajo, en cada proyecto. El sustento, el alimento nunca falta en la casa de tus hijos. Gracias, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Cantamos al Señor y usted puede pasar a ofrendar. Dios le bendiga. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de
Amén. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, hermanos. Bendecimos a todos aquellos que se conectaron y que estuvieron junto a nosotros. Que el Señor les bendiga. Le bendecimos, tenga una semana de bendición, sea acompañado por el Señor en sus trabajos, en sus responsabilidades. Oramos para que el Señor traiga sanidad sobre todos aquellos que lo necesitan. Despídase su hermano, bendígalo, abrácelo en el nombre del Señor. Quedamos despedidos. Dios les bendiga.